Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Noches de Ciberseguridad. Su servidor Roberto Lemaitre desde Costa Rica, donde esta semana seguimos trabajando en cultura digital para toda la región, para toda Latinoamérica. Seguimos en español, generando material con grandes profesionales. Y antes de iniciar, agradecerles que ya superamos los 14,000 seguidores de Noches de Ciberseguridad en nuestro Facebook, así que muchas gracias a todos por el apoyo, porque nos siguen, porque apoyan este proyecto de cultura digital, así que agradecerles siempre cada semana están siguiéndonos en nuestras páginas, en el programa, así que muchísimas gracias y eso nos motiva a seguir haciendo pues más esfuerzo y más trabajo para hacer más cultura digital en nuestro programa. Y hoy no es la excepción, tenemos grandes invitados, algunos ya conocidos y otros que por primera vez se incorporan a nuestro programa. Primeramente voy a comenzar con el más conocido del programa, nuestro buen amigo Randall Barnett, experto en ciberseguridad, profesor universitario, hacker ético. Randall, qué gusto tenerte por acá. Tenés en mute, que es la frase 2020. Buenas noches a todos, muchas gracias Roberto nuevamente por invitarme. Estaremos aquí compartiendo con todos un tema bastante interesante. Así es, y ya gracias a todos los que ya se están reportando por acá en la noche. Les recordamos si pueden decirnos desde qué país nos acompañan. Les agradecemos para estar viendo hasta dónde estamos llegando. Y como dice Randall, muchas gracias Randall, como siempre estar compartiendo. Hoy nuestro tema, vamos a estar tratando de las estafas informáticas y otros demonios. Así le hemos puesto el programa de hoy, así que vamos a estar hablando de ese tema. Igualmente, agradezco que esté nuevamente con nosotros. Hace tiempo no estaba con nosotros, pero ya ha vuelto al programa un buen amigo, también experto en materia de ciberseguridad, profesor universitario, profesor de la Universidad Nacional y experto en ciberseguridad, Edgar Vega Briceño. Edgar, ¿cómo estás? Un saludo hasta la zona norte del país. Hola, pura vida, Roberto, Randall y a todas las personas que en este momento ya se conectan al programa. Pues muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Siempre recordaré que desde un inicio estuvimos apoyando en los primeros capítulos y hasta la fecha ha sido un éxito y creo que va a seguir siendo un espacio necesario para crear cultura digital aquí. Así que siempre que sea posible aquí estaremos aportando desde la bajura guanacasteca. Muchas gracias, Edgar, y yo sé que siempre estás ahí apoyándonos, así que muchísimas gracias. Y hoy se incorpora a las noches de ciberseguridad otro buen amigo que ya estuvo en un programa hace un tiempo y ya es la segunda vez que va a estar con nosotros, pero ya hace rato no lo teníamos, un especialista en materia de psicología, neurología, es psicólogo, especialista en neurología y neurociencia, ciencia cognitiva, además se dedica a los temas también de programación en Ethereum, blockchain, Bitcoin, pero hoy vamos a aprovechar su amplio conocimiento que estudió en Japón, en la Universidad de Costa Rica, profesor universitario, nuestro buen amigo Glenn Benavides, que hoy nos va a aportar muchísimo desde la neurociencia y la psicología. Glenn, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien por acá, realmente muy feliz, súper contentos. Yo estoy siempre por acá de seguidor, ¿verdad? De seguidor ahí, disfrutando los programas, disfrutando a cada uno de los especialistas y aprendiendo cada semana. Y ahora aquí, pues muy contento de poder compartir temas y experiencias que hemos tenido ahora. Muy alegre también de volver a estar juntos en el programa. Muchas gracias, Glenn, y de verdad es un honor tenerte por acá. Sé que la agenda tuya es compleja también y sé que el conocimiento tuyo es muy amplio, así que voy a agradecerte muchísimo que estás con nosotros. Muchas gracias a todos los que ya se están reportando de Guatemala, Honduras, México, Colombia, que nos siguen de todos los lugares de Latinoamérica y todos los que nos siguen desde Costa Rica también. Muchas gracias y aquí vamos a estar aportando y conversando y también abiertas las preguntas para todos los participantes hoy. Bueno, como les hablaba, el tema de estafas informáticas y otros demonios. Vamos a hablar cómo ha estado la situación a raíz de pues, la pandemia, los casos de ciberseguridad. Y también la primera pregunta, para ir contextualizando cómo nos encontramos, le quería preguntar a Randall, bueno, y a todos vamos a conversar, ¿cómo ve la situación en este momento del país en temas de ciberseguridad, pero sobre todo, y con los temas que vamos a tratar de estafas informáticas, con la ciudadanía digital en Costa Rica? ¿Cómo lo ves, Randall? Bueno, buenas noches nuevamente.
La sección especializada contra el cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial en Costa Rica señala que hay 3 delitos que han aumentado en este año en particular: la suplantación de identidad, la violación de datos personales y la suplantación de páginas web de empresas e instituciones. De hecho, hay, no sé, decenas de noticias en diarios de circulación nacional. Yo imagino, al menos imagino que en el Istmo deben andar números similares. La parte digital de la ciudadanía, recuerden de que al menos en el país, aquí en Costa Rica, todo ciudadano tiene sus datos públicos disponibles a través de la página del Tribunal Supremo de Elecciones. Personalizar a alguien, darse cuenta dónde vive o quiénes fueron sus padres, o al menos dónde vive en la parte de votación, ¿verdad? Porque no necesariamente el recinto electoral es donde vive exactamente, pero da una idea de dónde es la persona. De ahí ha servido como plataforma no solamente para que la gente utilice la tecnología para fines normales, sino que muy probablemente el cibercriminal, los grupos cibercriminales, el acceso de la información pública en Costa Rica es tan sencillo que las estafas se han disparado estratosféricamente. Hay llamadas, supuestas llamadas de supuestos bancos, de instituciones públicas, de la parte de bonos que ofrece el gobierno, gente haciéndose pasar por infinidad de instituciones. No todas las personas caen, pero caen la suficiente cantidad como para que la cantidad de dinero que se pierde en manos de la ciberdelincuencia sea considerable. Y, Totalmente. pucha, uno ve que programas como este trata de concienciar, perdón. Sin embargo, faltan manos, la gente todavía sigue cayendo. Y ese es uno de los grandes peros, de los grandes bemoles que tiene la sociedad costarricense con respecto a la parte digital. Totalmente de acuerdo. Edgar, la gente no le está dando la misma cuidado a la información digital que a la información tradicional. Pareciera ser que hay una brecha ahí del tema, y ahorita hablamos con Glenn por qué, porque esos niveles de confianza. Pero Edgar, ¿cómo es el tema? La ciudadanía está cuidando su información digital, le está poniendo preocupación al tema, o ocupación al tema. Sí, mira, Roberto, aquí hay un tema interesante que es importante que lo discutamos. Uno, lo que bien comentaba Randall respecto al tema de la ciudadanía digital, pues es importante también que tengamos claro qué es a qué se refiere ser un ciudadano digital, o cuál es una sociedad en la cual tengamos ciudadanos digitales. Yo creo que para mí siempre es importante poner eso en contexto. Para nadie es un secreto, y creo que es importante que las personas que nos ven, que no necesariamente sean expertos en temas tecnológicos, sepan que todos estos fenómenos que aparecen, cuando en algún momento estuvieron en un imaginario, ya hoy en día no es exactamente un imaginario en el cual no se tenga certeza de qué se trata. Resulta ser que los procesos de transformación digital que conlleva a una sociedad precisamente a tener ciudadanos digitales se han acelerado vertiginosamente en los últimos años. Y lo que pasó este año atípico 2020 con el tema del COVID-19, aceleró increíblemente esa transformación digital. Al acelerarse los procesos de transformación digital, la dinámica en la cual una sociedad lleva a las personas a hacer un uso más extensivo de servicios digitales, de equipos, por ejemplo, y además de hacer un uso extensivo de las redes de telecomunicaciones, implica que también se abren más canales de comunicación. Más canales de comunicación entre personas, más canales de comunicación entre el gobierno, y eso implica también que la información de un ciudadano digital hoy en día está más expuesta que antes, por esa aceleración de la transformación digital, ¿verdad? Porque ese es el fenómeno que da origen a todo esto. Eso es importante que todos lo tengamos claro, y no necesariamente tiene que ver en su mayoría con tecnología, pero es importante. Entonces,
al no tener esa cultura en algún momento todavía tropicalizada, por así decirlo, las personas todavía no están 100% preparadas para cuidar esos datos que ahora tienen más canales de transmisión, no están tal vez tan informados de la legislación, no solamente en sus países, sino a nivel internacional, y eso implica que las personas a veces no tengan cómo tomar una decisión o no tengan referencias de cómo cuidar esos datos. Entonces, para mí, sí hay un fenómeno importante, ese fenómeno hay que atenderlo, pero también la sociedad necesita ser un poquito más, vamos a ver, tener un poquito más de cuidado, sí, pero de malicia también. Aquí en Costa Rica eso le llamamos un poco de malicia indígena, pero también educarnos y por supuesto que sí, tener un ojo crítico en cómo estamos transmitiendo la información y a quién se la estamos brindando, ¿verdad? Que eso es. Así es, Edgar, se te pegó un poco ahí al final, por si acaso, pero sí escuchamos al final la idea, pero creo que te quedaste pegado ahí para revisar a ver qué te está consumiendo ancho de banda. Por ahí si nos escuchás. Mientras, Glenn, ¿por qué? Vamos a ver, por lo menos la percepción es que somos más ingenuos digitales que en el mundo físico, por decirlo de una forma. Glenn, ¿por qué tenemos más confianza al mundo digital? O sea, ¿por qué comenzamos a despreocuparnos más en el mundo digital que en el mundo físico? ¿Cómo lo ves? Bien, primero saludo otra vez, ¿verdad? Por segunda vez, muy, muy contento de estar acá. La pregunta realmente es profunda, es un tipo de esas preguntas que nos gusta resolver, por ejemplo, en las cátedras de neurología como una investigación a largo plazo, de esas que los chicos llevan 3 meses o 4 meses. Pero, digamos, hay ciertas cosas que desde el punto de vista psicológico o desde el punto de vista psiconeurológico podemos decir con bastante seguridad y que también sirven inclusive para investigación. Se habló hace un rato de un comentario de una especie de ingenuidad. Tal vez a veces somos un poco crueles con nosotros mismos cuando queremos educarnos. Pero sí, definitivamente hay cosas, tal vez no solamente ingenuidad, tal vez no es, digamos, una mala intención de parte de nosotros como usuarios, sino que estamos luchando aquí contra impulsos, fuerzas biológicas de fondo. Entonces, tampoco es que es tan fácil ir contra natura. Casi siempre que nosotros queremos ir contra naturaleza, pues vamos a tener que invertir muchísima más energía. Y hay que recordar que nosotros venimos biológicamente preparados para tratar de ahorrar energía. Pues, sin embargo, a mí se me ocurren por lo menos unas 3 cosas, digamos, 3 cosas fundamentales que van a ir en contra de que nosotros nos preparemos, en contra de que nosotros estemos listos como ciudadanos normales, como ciudadanos de a pie, como le digo yo a mis estudiantes, para realmente protegernos a nosotros mismos contra un ciberatacante. Una, yo diría que es nuestras propias representaciones mentales, la forma en que nosotros asumimos nuestras representaciones mentales. Otra, yo diría que tiene que ver con nuestro propio sistema nervioso autónomo y la forma en que estamos cableados neuronalmente para realizar aprendizaje. Para nosotros en neurociencia o en neurobiología, todo esto es una cuestión de aprendizaje. Lo que llamamos prepararnos para, estar listos para, es una cuestión de aprendizaje. Y por otra parte, fuera de la mente mía y de mi propio sistema nervioso, está la mente y el sistema nervioso del ciberatacante. El ciberatacante
según lo que nosotros hemos visto desde un punto de vista biológico, aunque podrían sorprenderse, podría ser más interesado en la empatía que nosotros mismos. Más interesado en estudiar la mente, en estudiar las emociones y las conductas de las demás personas. Más de lo que nosotros mismos creemos. Aquí hay 3 razones que no podemos manejarlas así tan fácilmente. Claro. Yo hablé primero de lo que son representaciones mentales. Representaciones mentales, ¿por qué? Porque hay un mundo que yo tengo pintado dentro de mi mente en forma de imágenes mentales. Y nosotros vivimos toda una vida como seres biológicos que somos, creyendo que nuestro propio mundo de imágenes mentales es la realidad. Estamos casi que amarrados biológicamente, genéticamente, para creer que ese mundo que nosotros vemos mentalmente es la realidad. Y nos cuesta mucho salirnos. Por eso el aprendizaje siempre es muy difícil, siempre está asociado a dolor, ¿verdad? Después nos traiciona la segunda, que es nuestro propio sistema nervioso autónomo. Nuestro sistema nervioso autónomo necesita que se active mucho una rama que se llama sistema nervioso simpático o rama simpática. ¿Para qué? Para que podamos tener aprendizaje, para que nuestro cuerpo se disponga al aprendizaje, para que se active, tiene que haber, yo les digo en la clase a veces, un cóctel de neurotransmisores, un cóctel de hormonas que se activan a través del sistema nervioso simpático. Si no, es muy difícil que haya aprendizaje. Otra forma de decirlo, más fácil es, si no hay emociones, si no hay una emoción intensa asociada a un proceso de aprendizaje, no hay activación del sistema nervioso simpático. O sea, ¿verdad? hasta que nos llevamos encontrar las emociones. Exacto. Necesitamos que se activen las emociones adecuadas para que ese impulso fuerte de aprender, el deseo de aprender relacionado a una situación particular se active. A veces pasamos explicándole las cosas a la gente. Yo también soy informático y estudiado la carrera y sé lo que es. Me recuerdo en la carrera con mis compañeros, ¿verdad? Hablar de emociones. Y aquí entre nos, ¿verdad? Muchas veces los chicos de informática le dicen, pues que eso es cosa de mujeres. No. Esto es lo que mueve al mundo. Eso es lo que mueve al mundo. Entonces, como que nosotros mismos tenemos que ir y comenzar a atender cuáles son las emociones que están asociadas con los procesos de aprendizaje. Sí, yo había mencionado un tercero. Ajá. Sí, que era el ciberatacante. El ciberatacante para nosotros es mucho más social y mucho más empático dentro de su mundo particular, dentro del área que le interesa, e invierte mucho más energía que nosotros en conocer la mente y la actitud de las personas. Entonces, él tiene un poder de predicción, ¿verdad? O sea, usa él todos esos mismos factores que yo hablé de aprendizaje antes, su propio sistema de representaciones mentales y además su propio sistema de emociones y automotivación para impulsarse hacia las conductas, hacia la toma de decisiones que le ayude a superarnos a nosotros. Esto está dentro de un tema que nosotros le llamamos asimetría de la información. Puede ser que lo mencione más tarde, pero él nos gana en eso. Él siempre está adelante de nosotros en eso porque a él le interesamos como persona, aunque nosotros no lo creamos. Eso es un detalle esencial en todo lo que es teoría del engaño, en biología y neurociencia, ¿verdad? Y yo digo que hay por lo menos esos 3 factores que son fundamentales. Excelente, Glenn. Y puntos muy interesantes para enfocar cómo reaprender y enseñar a la gente también. Y eso nos lleva a un punto. Randall, o incluso desaprender, Roberto. No, desaprender, incluso sí, desaprender. Porque hasta para los informáticos. Desaprender. Sí. Totalmente. Randall, y esto me lleva a un tema, ingeniería social, que ha sido el uso este año, y como decía Glenn, los cibercriminales están interesados en nosotros y tienen toda la inversión del tiempo para ser empáticos y buscar convencernos
Randall, explícanos cómo funciona la ingeniería social. Bueno, basándome en lo que Glenn ya explicó magistralmente, por ser su campo, hay teorías acerca del liderazgo. Una es precisamente el líder empático, y es aquel que lleva a un grupo, a una persona, por cierta senda de comportamiento, explotando las cualidades de estas, en su empatía, para poder buscar lo mejor de las personas. Las personas se identifican con este líder empático, que obviamente es un cibercriminal, y el objetivo de esto es la estafa. Es decir, si utilizamos la ingeniería social, que no solamente se utiliza para eso, porque vos puedes utilizar ingeniería social en entrevistas de trabajo para poder extraer de una persona respuestas sin decirlo. Es decir, su comportamiento, los micropicores, la forma en la que se expresa, no solo la forma en la que dice las cosas. En una entrevista de trabajo te puede traer información riquísima de cómo esta persona se puede mostrar frente a la adversidad o a la presión, que muchas veces se busca eso, ¿verdad? Entonces, si buscamos entre ese montón de teorías y que el objetivo sea la estafa informática, podríamos identificar tal vez 4 puntos, al menos desde mi punto de vista. La manipulación informática o algún tipo de artilugio similar que permita algún tipo de transferencia patrimonial, no consentida, por supuesto, el ánimo de lucro y el perjuicio de un tercero. Entonces, si usted dirige la ingeniería social como un arma, ya sea contra un grupo o una persona en particular, ese ciberatacante puede ir a los instintos más básicos del ser humano para poder obtener ese beneficio patrimonial, ¿verdad? En el caso de las estafas informáticas, que es lo que se utiliza mucho en la ingeniería social, tratan de acceder a cuentas bancarias, tratan de acceder a información médica, etcétera. La Unión Europea de Estados Unidos son de las zonas del mundo en donde más avanzados están en leyes y aplicación de estas con respecto a esto. La razón es que las estafas, la ingeniería social como ciencia humana, como ciencia social, es muy avanzada. Mientras usted está durmiendo, hay gente que lleva cursos de teatro, hay gente que lleva cursos de oratoria, hay gente que lleva cursos de expresión corporal. Claro. ¿Para qué? ¿Para qué invertís tiempo en eso? Porque la forma de convencer es precisamente ser empático con las necesidades de las personas. Y si alguien, recuerden la típica, ¿cómo decirlo? La típica fábula en una sabana africana, ¿a quienes atacan los leones? De ahí, al ñu o a la gacela que está sola y no en el rebaño. Eso es exactamente el mismo comportamiento depredador que tienen los ingenieros sociales cuando quieren obtener algo a través de alguien. Gracias, Randall. Y en esa línea, Edgar, vamos a ver, hablemos de estafa informática propiamente. ¿A qué nos referimos con estafa? ¿Cómo está ocurriendo las estafas informáticas? ¿Qué estamos viendo este año? Aumento, porque como lo decía Randall, las estafas y los delitos informáticos este año ya el Poder Judicial nos informó en las noticias de un aumento del 70% en temas de delitos informáticos, y estafas es uno de los blancos. Entonces, ¿qué está pasando en estafa? ¿Qué es la estafa? ¿Cómo funciona esto? Vea, casualmente ustedes están hablando de datos. A mí también me gusta mucho hablar de datos y mostrarle datos a la gente. Por supuesto que cuando nos toca, cuando Roberto nos tocó el tema, una de las primeras preguntas que uno en realidad se hace es eso. Bueno, ¿cómo está el país en estadísticas a nivel de estafas, y si es que se está tipificando? Bueno, y yo quería comentarles que precisamente la encuesta nacional de hogares, que es un instrumento que es ejecutado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos aquí en Costa Rica, en la versión, en la encuesta nacional de hogares en el 2018. Y eso lo tengo aquí, aquí tengo los datos. Lo que pasa es que, bueno, no sé si se les puede enviar el link o se puede compartir, pero
Yo sí que quería indicarles que en el 2018, por ejemplo, los delitos por Internet, es decir, la estafa por Internet, fue el delito tipificado cuya incidencia más aumentó en el país. Ojo, ¿verdad? Estos resultados obviamente fueron expuestos en el 2019, pero no están lejos de la realidad. En esa encuesta se estimó que entre junio del 2017 y julio del 2018 se registraron nada más y nada menos que 55.296 fraudes de este tipo. Así de crítico fue, y por lo menos ya se tipifica. Además, que eso significó un 242.86% con respecto a la encuesta nacional del año 2014, que es aproximadamente en 16.128 casos. Y ojo, que esos delitos, es decir, estas estafas por Internet, las que más se han tipificado, en este caso fueron el tema del phishing, ¿verdad? Que ya muchos aquí conocemos cuál es esta técnica que viene de ingeniería social y que se materializa prácticamente en provocar que un usuario o una persona ingrese en un sitio web falso o en una plataforma inclusive falsa, ¿verdad? Esto fue tipificado aquí en el país, en la encuesta nacional de hogares, ¿verdad? Y pues esos son los números. Esta encuesta es interesante porque que el INEC en Costa Rica ya lo está incluyendo Claro. en estos, digamos, en estos procesos, para mí es un gran avance como país, digamos. Es decir, el hecho de que no tengamos que estar aplicando instrumentos en las universidades o el PROSIC de la UCR o otra institución o el MISID, esto ya se ve tema país. Y me parece que los datos son necesarios para tomar decisiones. Si nosotros no tenemos datos, es un poco, no sé, impreciso, ¿no? Tomar decisiones e inclusive tratar de armar esquemas de sensibilización. Ahora, Oye, la estafa está tipificada, en Costa Rica está tipificada totalmente. en la modificación al Código Penal, lo que se conoce como la Ley de Delitos Informáticos, y bueno, y cada legislación en su país tiene su tipificación de un delito informático. Casualmente, Roberto Randa le estamos llevando ahorita un curso que tiene que ver con cibercrimen, en temas de Latinoamérica, y sí se está tipificando el delito como tal, y pues como tal se está generando jurisprudencia también. Edgar, y antes de pasar con Glenn, ahora que estás tocando ese punto, José Tarola nos dice, buenas noches, muchas gracias por el tema. ¿Desde dónde suelen actuar los estafadores informáticos? Bueno, a nivel nacional se ha hecho el tema de decir el call center de la reforma, pero ¿desde dónde actúa? Porque tal vez tenemos la idea de que todo está centralizado, y que tenemos, pero al final hay un tema global, ¿verdad? ¿Cómo lo ves, Edgar? Sí, aquí estoy viendo la consulta de Otaro. La vea, aquí en Costa Rica hay algunos focos donde se generan algunas estafas, digamos estafas conocidas que tienen que ver con llamadas telefónicas fraudulentas, solicitando datos, ¿verdad? Haciéndose pasar por una entidad financiera, por una entidad del gobierno. Por ejemplo, en este momento, por la situación de COVID, en Costa Rica se ha generado un fondo financiero por parte del gobierno que se le ha denominado bono proteger. Ese bono proteger es cierto dinero que se le está depositando a ciertas personas con ciertas condiciones laborales. Aquí en Costa Rica ha sido digamos que un buen apoyo en estos momentos de crisis, sobre todo en la industria del turismo. Pero resulta ser que las personas tienen que registrarse en una plataforma donde tienen que, entre otras cosas, ingresar un número de cédula, un número de cuenta, otros datos personales, y que posteriormente se le estará depositando el dinero, que aproximadamente anda por ahí de $500, un poco para la gente que nos escucha por supuesto, de otros países, por ahí de $500 puede andar entre 500 y $250 es la ayuda del bono proteger. Bueno, entonces esa estafa se ha venido dando a través de llamadas telefónicas por privados de libertad. Privados de libertad, es decir, una condición que no necesariamente es una condición tecnológica, ¿verdad? Técnica, que hace uso de herramientas informáticas. Es decir, aquí hay un tema de ingeniería social, un tema de convencimiento, y por supuesto que se hacen valer de la situación. Entonces, pero en otros países, es decir, es una mafia.
Otárola, esto es una mafia, o para Otárola y todas las personas que lo ven, es una mafia. Esto es crimen organizado. Esa es la realidad. La Interpol acaba de sacar ahorita un reporte, un informe de 2020, donde se tipifica también esto como crimen organizado que está llegando a escalas nunca antes vistas. ¿Verdad? Totalmente. Entonces, estos trabajos son distribuidos, Randall, Roberto, Glenn y todos los que nos escuchan. O sea, es una mafia. Nosotros estamos aquí reflexionando y conversando, pero en otras latitudes simplemente están creando nuevas formas, nuevas técnicas, están haciendo llamadas internacionales, se están haciendo pasar por instituciones y ojo que el tema no pasa en su 100% por un tema técnico, es decir, por la plataforma falsa. La plataforma falsa es un medio. O sea, el sitio web falso es un medio. Pero aquí es todo un trabajo articulado. Ojo la gravedad del asunto. Y por eso lo importante es que los países formen parte de convenios como el convenio de Budapest, como tener, por ejemplo, participar en organizaciones que buscan articular y encontrar esta cadena, ¿verdad? Que tiene que ver con el delito, el delincuente y la víctima inclusive, ¿verdad? Totalmente, Edgar, y por eso la importancia también de cultura digital para buscar evitar. Glenn, y vamos a ver cómo plantearte la pregunta, pero nuestra mente es tan fácilmente hackeable, o sea, estamos tan vulnerables. Sí, en realidad sí. Bueno, por lo mismo que hablaba antes, ¿verdad? Yo invitaría a cualquier persona a estudiar cómo funciona nuestro cerebro. Unos minutos antes de entrar acá al programa, como para ambientarme y todo, a mí como me gusta mucho, obviamente, este tipo de temas, ¿verdad? Me puse a dibujar acá déjame Ahora qué bonito. Me puse a dibujar yo mismo de una manera así, muy sencilla y simple, un circuito neuronal. Porque es que eso es exactamente, eso es lo que tenemos nosotros en nuestro cerebro, circuitos neuronales. Y vean que ahí representé los inputs y los outputs. Y tal vez alguna gente podría decir, no puede ser que sea tan exagerado. Sí, es que así es como es nuestra mente, así es como funciona nuestra mente. Eso nos pone en una condición casi siempre, casi en todo momento, que nosotros le llamamos asimetría de la información. O sea, nosotros estamos siempre por default en asimetría de la información y para salirnos de asimetría de la información tenemos que utilizar estas redes neuronales. Para que estas redes neuronales capturen millones de señales electrónicas, computen a lo interno y comiencen a disparar aquí outputs que nos hagan hacer lo correcto, que nos hagan aprender, tienen que ocurrir muchas cosas sociales, lo que hemos llamado cultura digital, que sería bonito sacar un rato para hablar de cultura digital también, para que esto funcione y nos saque de la asimetría de la información. Y además, a nivel bioquímico, yo necesito moléculas de energía, lo que en el organismo se llama ATP, adenosín trifosfato. O sea, es que estos son células computando. Yo necesito que las mitocondrias dentro de estas células estén consumiendo grandes cantidades de oxígeno, convirtiéndolo en energía para que computen. Eso es lo mismo que estar allá en un data center de Google o algo así. Estos son terabytes de información que se están computando y computando a alta velocidad. Pero salir de la asimetría de la información es lo elemental. No es raro ignorar. Eso es nuestro default, estar en ignorancia. Pero la asimetría de la información es lo peor que podemos tener. Y de hecho, generalmente suele costar que la gente lo entienda. El término está un poquito, digamos, prestado al principio. En neurociencia se pide prestado de la sociología jurídica. Y en la sociología jurídica
es una rama que a mí me gusta mucho, está muy bien explicado. Yo se lo explicaría a una persona así, digamos que dos personas, pueden ser pareja o no, van juntos a una fiesta. Dos personas van juntos a una fiesta. Ok, estas dos personas están juntos y comparten el mismo espacio. Entonces, sus ojos y sus oídos eventualmente, se te quedó pegado porcentualmente, están capturando la misma. Vamos a ver, yo creo que ya estás ahí. ¿Aló? Ya, estamos ya, aquí. Sí, parece que sí, ya otra vez. Ahí voy. Dos personas van juntos a una fiesta. ¿Verdad? En la fiesta, sus sistemas sensoriales están expuestos a un mismo streaming, a un mismo flujo de información. Entonces, los dos están captando una misma información perceptual. Y ahí decimos que relativamente puede haber una simetría de información, lo cual beneficia a los dos, especialmente al que podría ser dañado por el otro, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado. Recuerdan aquello de las representaciones mentales, ¿verdad? Quizá en la fiesta la mayoría de las personas sean familiares de uno de los dos. Digamos que son una pareja que les interesa estar ahí, en esa fiesta algo ganan, y uno de ellos es familia de casi todo el mundo y el otro es un extraño. Ahí hay una altísima asimetría de información a favor del que es familiar de todos. Entonces nosotros decimos que la asimetría de la información, o la simetría o la asimetría, tiene dimensiones. Entonces, en la dimensión perceptual, en la dimensión de la percepción sensorial, hay una cierta simetría, pero en la dimensión, por ejemplo, de vinculación social o vinculación emocional, hay una asimetría brutal ahí a favor del que tiene toda la familia ahí y en contra del que no está vinculado con nadie. Entonces, una forma en que nosotros vemos cómo pensar en esta debilidad natural que tenemos por default, y una forma en que inclusive lo podríamos estudiar científicamente, diría yo, sería desde quizás una psiconeurología virtual, estudiar la multidimensionalidad de las asimetrías, ¿verdad? Estudiar por capas en donde estamos asimétricamente más débiles. Y comenzar a invertir energía social, invertir energía, si el país puede, a nivel de Estado también, a nivel de comunidades también, invertir energía, porque la energía definitivamente algún día va a llegar aquí, algún día tiene que llegar aquí, algún día los cerebros del vulnerable, los cerebros de los vulnerables y los cerebros de las personas que están, exactamente, necesitamos que quieran computar cuando tengan señales al frente, ¿verdad? Ya sea de riesgo o de que de veras les está ocurriendo algo o de que les podría ocurrir algo, que esto se active. Porque es difícil lograr que esto se active. Pero, bueno, ya en eso habría que ponerse a hablar de cultura, de que si estamos preparados, un montón de cosas, pero lograr que esto se active es difícil, ¿verdad? Y si uno no logra que estas redes neuronales se activen, definitivamente sacar a la persona de su estado de default, que es la vulnerabilidad, es muy difícil. Claro. No, Glenn, muy interesante porque además nos da una línea de estrategia para lograr mejorar cultura digital también. Y en este aspecto, Randall, por cierto, ahora salió un reporte, el último reporte Train de la empresa de ciberseguridad, decía que uno de los elementos que más está impactando este año en medio de la pandemia es las acciones realizadas con phishing, con correo electrónico, que ha sido, Estados Unidos, decía la estadística, el 35% de las estafas están realizándose por correo electrónico. Un gran porcentaje, y que los demás países también, digamos, decían los demás que venían, estaban como un 29% de los demás países. Randall, ¿cómo ves este tema? ¿Qué está motivando que el phishing de nuevo se elevara a estos niveles? Sabemos que la pandemia, pero
cómo está funcionando muchísimo. Y vemos los problemas que dice Glenn de educación, porque llegan correos y seguimos creyendo en el premio que nunca participamos, seguimos creyendo que Hacienda nos va a devolver plata, seguimos creyendo que el FSL, aunque no lo estábamos pidiendo retirar, nos lo están dando. ¿Cómo ves esta problemática técnica, social? Bueno, la ciberdelincuencia siempre va a utilizar los medios de comunicación que tengan mejor trending. Y estuviéramos en los años 80, en los años 70, muy probablemente serían los correos de papel, ¿verdad? Hoy en día, pues, de los medios de comunicación masivos que hay, el correo electrónico todavía, a pesar de la cantidad de años que tiene, todavía se puede considerar dentro de los principales, porque muchas de las cosas oficiales que se comunican, por ejemplo, a nivel institucional o a nivel de empresa privada, se hacen por correos con dominios que son legítimos, ¿verdad? Recordemos el phishing, que es el fraude a través del envío de correos fraudulentos. El objetivo es que la víctima dé clic en un hipervínculo o descargue algún tipo de mensaje adjunto para que a través de eso se infecte algún sistema autónomo, teléfono, computadora, lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué se da? Bueno, hay muchísimas formas de suplantar el formato de un correo original, muchas de las cuales son gratuitas. Y como son medios orientados a que una persona no revisa su remitente, sino que simplemente acepta por default lo que le envían, de 10 personas, tal vez 7 o 6 personas podrían dar clic sin mediar una revisión previa del contenido o de las cabeceras de estos correos. Para más o menos hace ya puede ser una década, la firma Risk IQ saca anualmente un reporte que se llama Evil Internet Minute, dentro de los cuales se dice que por minuto, para el 2021, para este año, por minuto, se pierden por concepto de ciberdelincuencia 11.4 millones de dólares. O sea, explota la cabeza, ¿verdad? Son 1.5 ataques por segundo en el mundo, o sea, 1.5 millones de ataques por segundo, cerca de 5.5 millones de dominios afectados, no solamente orientados a página web, sino de correo. Esto lo pone a pensar a uno de que las leyes que normalmente andan detrás de la tecnología, la aplicación de estas tarda muchas veces una vida. En Internet, un minuto es una vida, es una eternidad. Y si nosotros nos ponemos a ver de que perseguir pruebas para poder dar con los culpables es extremadamente difícil, sobre todo en Internet, o sea, es obvio que la ciberdelincuencia va a pedir, va casi que a llorar por poder atacar por phishing. Es un medio supermasivo para poder llegar a las víctimas. Es simple. Totalmente, Randall. Edgar, y en esta misma línea, algo que hemos visto también este año en aumento es el tema del phishing, las llamadas y que ha aumentado. Edgar, ¿cómo ves esta problemática y la separación del conocimiento técnico de las personas, una brecha digital? Porque, por ejemplo, he escuchado a muchas personas que dicen, pero es que me llamaron del número del banco, es que me llamaron y lo estoy viendo. Edgar, ¿cómo ves el tema del phishing y ese aprendizaje técnico que tenemos que lograr llegarle a la gente? Lo veo como un fenómeno que sí requiere que las personas, digamos, que se informen un poco más del origen de esas llamadas, por supuesto que sí, pero sobre todo aquí me parece que las entidades, y en este caso pues las entidades financieras, que son las que
las que podrían, digamos, estar un poquito más en el foco de atención. Las entidades tienen que cambiar la estrategia de cómo se están comunicando con el usuario. Y por supuesto que hasta ahora que han pasado todas estas situaciones de estafas y, digamos, utilizando el tema del phishing, hasta ahora es que los bancos se han reinventado, por ejemplo, en temas de cómo se comunican con el usuario, cómo comunican hacia la sociedad o cómo, cómo cambian esa forma de advertirle, por ejemplo, a las personas de que los bancos no solicitan información por vía telefónica, que ya de por sí es una información que por mucho tiempo pues ha tenido que ser entregada de nuestra parte en un papel, en un formulario, ¿verdad? Pero que a raíz de nuevo de la transformación digital, las personas puede ser que vean un poco normal que se haga una solicitud de información a través de un correo electrónico, a través de una llamada telefónica, a través inclusive de una llamada de Skype o de WhatsApp, precisamente porque así eso vamos hacia la transformación digital. Entonces es un poco contradictorio que digamos, bueno, no, simplemente hay procesos que no se pueden hacer de forma digital, no todo se puede digitalizar, no todo tipo de información puede darse a través de medios digitales, ¿verdad? Entonces, yo creo que también y precisamente por eso, por ahí yo creo que no se le puede achacar, digamos, si esa fuera la palabra, a las personas esa culpabilidad. Es decir, el hecho de que caigan en una estafa, en ese sentido, yo creo que no recae en 100% en la persona que, que podría ser confíe. ¿Y por qué no, verdad? O sea, está confiando en una entidad financiera, está confiando en una institución del Estado. Entonces, yo no sé, yo creo que hay que cambiar la forma también en cómo se comunican las empresas, las instituciones con el usuario, sobre todo en el aumento ahora que tenemos de estos fenómenos. Y vean con el tema del COVID, yo insisto con el tema del COVID, o sea, las estafas han aumentado exponencialmente con el tema del COVID porque se valen eh, de una situación sensible. Vean, hoy, por ejemplo, ahora estaba viendo casualmente, vean los grupos, hay grupos de WhatsApp de empleo, los grupos de WhatsApp de temas de bolsa de empleo, de ellos, en este momento, acá, por ejemplo, en la provincia de Guanacaste, en Costa Rica, es una provincia que depende muchísimo del turismo. Tenemos mucho desempleo en este momento, mucho desempleo activo. Entonces las personas están en este momento buscando ofertas de empleos en sitios web, buscando ofertas de empleo en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, buscando ofertas de empleos en boca a boca, ¿verdad? Entonces, ahorita anda, por ejemplo, una imagen con un hotel, aquí un hotel famoso de la zona, donde se está solicitando personal para asistentes administrativos, bartenders y el tema y otros temas ahí de habitaciones, dama de llaves, ¿verdad? Pero resulta ser que todo va bien hasta que vos te vas y ves el detalle del correo electrónico, que es un correo electrónico falso. Es un correo electrónico que no es corporativo. Pero bueno, se hacen valer de una situación compleja que es el tema de que estoy desempleado, estoy desesperado por buscar un empleo. Y eso no se vale, esa situación no se vale y lo mismo está pasando por el tema telefónico. Entonces, ahorita en este momento no hay tiempo para que la gente se sienta a pensar, técnicamente hablando, qué es lo que está pasando. Yo quiero que eso lo comprendamos todos. O sea, no hay tiempo para pensar en eso. La gente ahorita está preocupada por un tema de empleo y por un tema económico. Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, hay que cambiar la forma en cómo los gobiernos y cómo las instituciones están generando esos canales de comunicación con la sociedad. Sobre todo ahorita, de nuevo, es desaprender y es repensar cómo estamos haciendo los canales de comunicación con las empresas. Es un tema delicado, yo creo que es un tema que podemos conversar aquí muchísimo, pero lo que sí da pesar es cómo se hace valer de la situación. Para una estafa. Y el cibercrimen está aprovechando esa necesidad, esa desesperación y el desconocimiento también. Tema. Dime, Randall. Yo quisiera agregar a lo ya dicho por Edgar de la parte de digitalización, que el claro ejemplo, voy a ser muy conciso, el claro ejemplo de una digitalización del 100% es el llamado Silicon Valley del Báltico, Estonia.
El 99% de los servicios de la administración pública se pueden hacer a través de Internet. Lo único que no se puede hacer en Estonia ahorita digitalmente son los divorcios, las bodas y las transacciones inmobiliarias. Exacto. Tiempo al tiempo, ¿verdad? Sin embargo, cualquiera diría, ok, tienen una superficie de riesgo gigante, hicieron todo digital. Usted ya no tiene que ir a hacer filas casi que para nada, ni para ir a comprar comida. ¿Cómo protegen eso? La respuesta, blockchain. Ellos prácticamente que lo hicieron de facto, en donde la digitalización y la dependencia de Internet obviamente le pusieron un riesgo. Pero ¿cómo lo aseguran? Bueno, todas las instituciones aplican seguridad basada en cadenas, es decir, la parte del blockchain. Implementar eso incluyó una reforma profunda de las leyes, sí. Incluyó una reforma profunda a la parte institucional pública, sí. Incluyó reforma profunda a la parte educativa, no solamente universitaria, sino en secundaria y primaria también, porque se enseña digitalización y se enseña ciudadanía digital desde etapas tempranas de un ser humano. Y eso ayuda a que la cultura se arraigue. Cuando usted tiene eso arraigado, es muchísimo más sencillo poder decirle a un adulto que utilice ciertos servicios, ¿verdad? Aquí nos ufanamos de que hay zonas azules y que llegamos a los 100 y el resto de años, pero ¿cuántos de nuestros adultos mayores usan la tecnología? Y hoy en día muchas de las cosas, sobre todo en esta pandemia, a los adultos mayores les serviría no llegar a hacer fila para no arriesgar la vida, ¿verdad? Todo ha unido. Totalmente. El tema de cultura digital y formación es fundamental y disminuir esas brechas totalmente. Glenn, y ya se nos va acabando el tiempo y para ir hablando de algunos puntos interesantes. Glenn, estamos programados para confiar como ser humanos. O sea, buscamos confiar y socializar tanto que estamos intentando ir en contra de nuestra programación natural. A veces duele tal vez pensar en una parte que nosotros, especialmente los occidentales, y ustedes, bueno, como decías, Roberto, al principio, yo pasé la mitad de mi vida al otro lado del charco, ¿verdad? En Japón, tengo mis hijos en Japón y todo. Allá pasé mi primera década como profesor universitario y allá donde estudié y todo, allá me socialicé laboralmente, digamos. Entonces, lo siento mucho acá, de este lado. Digamos, los occidentales tenemos una cierta alergia a nuestra animalidad. Entonces, creemos mucho que somos racionales y en realidad no somos racionales. Somos extremadamente emocionales. Y estas redes neuronales tienen capacidad para computar de manera racional. De hecho, la lógica que conocemos en realidad solo existe aquí, nada más. La lógica, el razonamiento formal y todo, solo existe aquí. Yo soy muy fanático de las mates, ¿verdad? Toda la vida me han encantado las mates. Y eso ocurre aquí, pero para activar esto, recuerden, tiene que ser a la fuerza, hay que empujarlo mucho. No es lo normal que esto se active solito, no. Y a los occidentales nos cuesta un poquitito más enseñar cosas porque creemos que la racionalidad nos viene dada, creemos que ser racionales viene por default. No. Hay un tema, digamos, en neurociencia cognitiva que es fascinante y que puede ayudar a esto. Y cualquiera lo puede llevar. Un estudiante, digamos, de ciencias sociales básico, a ver, se les da y lo aman. Que es el tema de heurísticas. Nuestro cerebro le gusta más pensar en términos de heurísticas. O sea, que son patrones de razonamiento y toma de decisiones automáticos, rápidos. Que no use mucho yo estas redes neuronales, ¿verdad? Para contemplar muchos escenarios, para investigar, para aprender, porque generalmente eso duele. Aprender duele. Eso básicamente aprender cualquier cosa nueva duele.
o nosotros decimos reculturizar duele. Y por cierto que es una palabra que hemos estado usando durante todo el programa y siempre la traemos todas las semanas. Yo estoy aquí, la disfruto mucho, que es cultura. Pasarse de una cultura a otro, yo lo sentí a los 17 años, por ejemplo, cuando me fui para Japón, duele literalmente uno empaparse de la otra cultura. Eso es lo que nosotros estamos pidiéndole a la gente que hagan. Nosotros no entendemos que nosotros nos hemos vuelto de otra cultura totalmente diferente. Somos marcianos y les estamos pidiendo a las personas que se pasen a nuestra cultura. Y una cultura, nosotros decimos que una cultura se compone de un sistema de representaciones mentales, de una historia compartida, de un lenguaje, de símbolos, de emociones, y transmitir todo eso inclusive requiere de parte de nosotros que tenemos esa cultura y la compartimos, toda otra nueva gama de representaciones mentales y de intenciones, ¿verdad? Toda una preparación nuestra para poder transmitir la cultura. Solo hay que ver a las mamás todo lo que hacen para poder transmitir las costumbres, el lenguaje, los símbolos, el cariño a ciertas cosas. Es todo un esfuerzo, es muy duro. Transmitir una cultura es muy, muy, muy duro. Entonces, es algo muy, muy, muy difícil, ¿verdad? Pero lo podemos hacer y, como decía un gran biólogo que se llama Franz de Waal, se necesita una tribu para poder generar aprendizaje en un ser humano. Se necesita una tribu completa para poder hacer que un ser humano cambie de actitud y para poder hacer que un humano aprenda, inclusive para poder hacer que un humano se haga humano y que se haga más y más persona día con día. Cualquier cosa que queramos enseñarle a alguien requiere una tribu que lo sostenga, una tribu que lo mueve, más cuando lo que queremos enseñar es una cultura, porque definitivamente sí, esto es una cultura. Glenn, me recordaste el término que han usado varios en esos temas, en varios libros, de la tribu digital y lograr generar los temas de tribus digitales. Sí, correcto. Correcto. Señores, el tiempo se nos va cerrando ya, y quisiera pedirles, y bueno, algunas preguntas, hay un comentario de lo que dijo Glenn. Juan nos dice: neurológicamente estamos programados a no salir a ciertos lugares y tener precaución en las calles, pero en el mundo digital para muchos es un jardín de rosas, los delincuentes no la presentan así para robarnos, no tenemos ese instinto de conservación en la red. Un punto interesante lo que también ha comentado Glenn. Y Cisne nos dice: las instituciones bancarias no están implementando adecuadamente la educación e información en la problemática de las estafas. ¿Hasta dónde estas instituciones tienen el deber de informar? Hay un tema del deber de informar y si se hace, pero Glenn nos pone a pensar muchísimo de si está siendo efectivo el mensaje, dado si estamos viviendo realmente una tribu que motive a ese cambio y a ese aprendizaje y al reaprendizaje y reculturación. Pero por lo visto todavía falta muchísimo para ese punto. Les voy a pedir sus recomendaciones para las personas, para esta reculturación, para esta cultura digital que se debe hacer, tanto para las personas como las empresas, para pedirles sus consejos desde sus áreas de conocimiento para ellos. Entonces, Edgar, para iniciar con vos este mensaje de cierre, ¿cómo hacemos para que no tropiecen con la misma piedra las personas? No sé si ahora sí ya estás ahí. Yo precisamente, bueno, no me queda más que hablar, digamos, desde el punto de vista académico y de la educación. Yo creo que es importante que las personas que estamos formando en nuestras aulas, en nuestras universidades, por supuesto que sí, tengan una formación en crear esa sensibilización precisamente en estos fenómenos y que esos estudiantes, esos futuros profesionales, sean aquellos que repliquen, por supuesto que sí, que sean los replicadores de generar precisamente estos cambios en la cultura, sobre todo en esta aceleración, en esta transformación digital tan acelerada. Así que yo creo que tenemos una gran responsabilidad como educadores, tenemos una gran responsabilidad como ciudadanos en un cambio digital, ¿verdad? Importante y que esto no se va a ver. También creo que
tenemos que siempre estar publicando, por ejemplo, esas experiencias no tan buenas que están sucediendo en nuestros países, tratar de publicarlas y divulgarlas en la mayor parte de los medios que tengamos acceso y generar estos espacios, por supuesto que sí, en redes sociales, en nuestras comunidades y con nuestras amistades. No asumir que las personas saben qué significa un phishing, dejar de hablar en esa forma tan técnica, por ejemplo, que a veces a los informáticos o a personas que trabajamos mucho en tecnología nos cuesta, ¿verdad?, hacer esa traducción hacia la sociedad civil. Y yo creo que también es importante generar esas nuevas formas de intercomunicación, de interlocución con las comunidades. Nosotros como universidad tenemos docencia, tenemos extensión social y tenemos investigación, y pues eso tenemos que ponerlo, por supuesto que sí, a la mano de la sociedad. Yo particularmente en la universidad trato de cada nicho que encuentre, generar una iniciativa académica que tenga que ver con la ciberseguridad en una sociedad hiperconectada que requiere, por supuesto que sí, ciertos niveles de sensibilización. Entonces, yo por ese lado, pues obviamente siempre voy a, a volver a ver a las universidades, ¿verdad? Y a nuestros sistemas educativos también, que tienen que ser fortalecidos desde la escuela, desde la secundaria, para generar esos valores y principios más fuertes también, ¿verdad? Por supuesto que sí. Excelente, Edgar, muchas gracias. Randall, tus palabras de cierre, recomendaciones para este tema, para mejorar la cultura digital, para mejorar en las empresas. Estás en mute, por si acaso. Ahora sí. Decía el prócer José Martí que los hombres se dividen en dos bandos, aquellos que aman y fundan y aquellos que odian y deshacen. Lo cito porque crear esa culturización en la tecnología requiere personas que amen enseñar, que amen lo que hacen, su profesión, su didáctica, la forma en la que desarrollan su vida, para que estos buenos valores los puedan fecundar en otras personas en la sociedad. Lo dijo Glenn, se necesita una tribu, así que no es tarea de una sola persona, es tarea de todos. En Internet se tiende a confiar mucho y no todas aquellas personas que están en Internet tienen buenos sentimientos, es decir, muchos odian y deshacen para obtener un beneficio. Ese beneficio muchas veces viene en detrimento de muchos, porque un acto a través de un ciberataque muchas veces no solo es una persona la que cae, sino es toda una institución, es todo un conjunto de personas y familias que hay detrás. Entonces, cuidarnos todos no debería ser algo impuesto, debería ser algo que nosotros internamente aceptemos y digamos, yo si sé cuidarme, voy a transmitir esos conocimientos a las demás personas. Entonces, como mensaje final, cuidémonos todos en Internet. Es una herramienta importantísima, como herramienta es neutral, pero el mal uso se da por las malas personas. Muchas gracias, Randall. Glenn, tus palabras, tus recomendaciones. Una palabra que muy espontáneamente salió durante la conversación varias veces y que me gustaría retomarla porque está muy bonita para cerrar, que es emociones y motivar, ¿verdad? Motivar a las personas. Yo creo que eso es lo más difícil. Y la motivación mueve toda la acción. La motivación es la que genera toda la acción. A mí se me ocurre, por ejemplo, cuando pienso en todos los cursos que yo mismo llevé de ingeniería del software. Cuando llevaba la carrera de ingeniería del software, bueno, cursos durísimos, además de que nunca dormía, ¿verdad? Era típico no dormir. Sí, no se enseñaron algo acerca de lo cual yo ahora pienso mucho. Cuando estoy pensando
y cuando estoy llevando a cabo alguna investigación que tenga que ver con la forma en que los seres humanos interactuamos con las máquinas, especialmente las máquinas que computan, siempre me viene a la mente los procesos tan fuertes a los que yo fui sometido por años dentro de la carrera de ingeniería del software, para yo estar muy capacitado para crear cápsulas, mundos representacionales cada vez más estrechos y más estrechos y más estrechos, donde atrapar a un usuario de manera que casi no pueda ver, ni entender, ni imaginar toda la lógica que está detrás de ese mundo. Yo mismo, cuando yo aprendí a usar las computadoras a inicios de los 90, vivía allá en Japón y todavía estaba muy, muy joven. Yo tuve que aprender en terminal, para usar un simple procesador de texto, tuve que aprenderme un montón de comandos. Me recuerdo que donde yo estudiaba y podía usar las computadoras, tenía que escribir montones de papelitos y pegarlos por la pared para poder recordarme los comandos. Antes, hace muchos años atrás, estábamos más expuestos a cómo piensa la máquina para poder ser simples usuarios. Ahora no, ahora durante la carrera de informática nosotros nos preparamos como informáticos para ir reduciendo y reduciendo y reduciendo y reduciendo el contacto que las personas tienen con la máquina. Entonces, eso es como que vos tengas una caja de herramientas en tu casa con un taladro, sierra, tijeras para cortar metal y un montón de cosas, y tenés que usarlos todos los días, pero con los ojos tapados. No sabes cómo es la herramienta, no sabes. Y yo no quisiera usar un serrucho sin conocerlo bien, sin conocer todas las características que tiene, o un martillo. Las computadoras son diferentes. Inclusive eso ha llegado a tanto que, por ejemplo, mis estudiantes que les llaman ahora la generación Z, ¿verdad? Los más jovencitos, están acostumbrados a que sus familias les digan que son nativos digitales. Es que estos son nativos digitales y ya traen el chip. Mentiras, no, son especialistas en vivir en microcapsulitas cada vez más pequeñas, creadas por nosotros, los desarrolladores de software, cada vez más pequeñas y más pequeñas, mundos representacionales mentales, tan pequeñitos, lo que saben usar son aplicaciones hechas cada día más y más y más fáciles de usar, más y más y más intuitivas. Entonces, cada día necesitan entender menos de la máquina, cada día los alejamos más de una posible cultura digital. Y nosotros, con eso, como sociedad, más bien los victimizamos a ellos. Me gustaría que trabajemos en eso nosotros, en una verdadera cultura digital, no así como lo estamos haciendo. Muchas gracias, Glenn, y muy buena, y como dice Alberto, muy buena esa analogía, y efectivamente esa frase de que ya tienen con el chip, o sea, lo que saben es darle clic a las cosas, y los riesgos y demás no están ahí en la formación. Señores, nos hemos pasado de tiempo, pero ha valido totalmente la pena, y ha sido muy buena la charla. Como siempre, agradecer a todos los que nos siguen, a Alberto, a Damián, a Pumpi, que siempre está con nosotros. Gracias, Pumpi Cisne también, que siempre está sumado. Juan Camilo desde Colombia, muchas gracias, Juan Camilo. Fabián Monge, que también, y como dice Fabián también, pero duele más no aprender, ¿cierto? También la afectación es grave, las afectaciones en estafas y las afectaciones de otras situaciones que ocurren. Cisne, lo habíamos saludado por ahí compartimos los enlaces de información que Edgar y Randall nos han informado, de los que estuvieron comentando. Arturo López, ahí también, Arturo López le manda saludos a Randall, ahí, Cisne, Juan Camilo, bueno, ya había mencionado Juan, por aquí déjeme ver, Papus Macías, que también, Irina, Oscar Solís, un saludo a Oscar, gusto que esté con nosotros, José Otarola, William Espinosa, que también siempre nos acompaña, gracias, Eric Ramos, desde Guatemala, muchas gracias a los amigos que nos han estado desde Guatemala, Honduras, México, Colombia, Nicaragua, Iván Vargas, que siempre está, un saludo a los hermanos del norte de Nicaragua, Iván, que siempre está con nosotros, Marta Vélez, Amón, Cristian,
Vamos a ver quién más. Luis Gorgona, un buen amigo del programa. Luis, saludo, qué gusto que estás por acá. Kevin Vega, Soto, Marvin Soto, gracias Marvin por estar también apoyándonos. Néstor, hay Cyborg, que nos sigue desde Twitch, que es la tercera semana que estamos transmitiendo también para Twitch, que siempre nos está siguiendo. Luis, también Will Mendoza, que está también desde Colombia. Alexander Rivera, que te manda saludos, Glenn. Alexander, ahí dice saludos, profe Glenn. Por ahí te manda saludos. Vamos a ver, Mario Alonso, un saludo a Mario, que también está apoyando. Héctor Núñez, Diana Márquez desde México, un saludo. Diana, que desde México nos acompaña. Un saludo a todos los hermanos mexicanos. Papus, que está desde Ecuador. Freddy desde Honduras. José Aníbal desde Guatemala. Carlos desde Honduras. Carlos desde Ecuador. Vamos a ver quién más. Johnny Saboreo, que también siempre está apoyando. David Apazac. Juan Manuel Gómez. Caleb, un gran y brillante estudiante de informática y ciberseguridad. Un saludo a Caleb y a todos los que nos han acompañado en este muy interesante programa con grandes expertos. Y pues seguimos haciendo saludos. Dani Lama, que dice que está desde Ecuador también. Un saludo a los hermanos de Ecuador, que hoy ha estado siguiéndonos muchísimo. Juan Manuel, que nos dice excelente programa, les envía saludos. Saludos a todos. Y el profesor Edgar, Josué Vázquez, te manda saludos, Edgar. También desde Twitch, que ya nos están siguiendo. También Etzemiti, un saludo desde Bolivia. Un saludo a los hermanos de Bolivia que también nos siguen. Y muchas gracias a todos por todo el apoyo a todos los países de Sudamérica que nos están apoyando. Señores, buenas noches. Muchas gracias por compartir el conocimiento. Se les agradece, y a todos los que nos apoyan. Y como les dije, ya llegó Noches de Ciberseguridad, más de 14,000 seguidores. Y eso nos alegra porque seguimos haciendo cultura digital. Así que muchas gracias porque el aporte de todos los que participan del programa y apoyan y comparten el conocimiento. Y como dice mi maestro de artes marciales, el conocimiento que no se comparte no se merece. Entonces, así tenemos esa cultura de compartir y seguir formando. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, Randall. Buenas noches, Glenn. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy lindo haber estado. Buenas noches. Nos vemos dentro de una semana.